Eh, Buenas noches con todos los hermanos que nos escuchan y nos siguen. Esta vez vamos dentro del capítulo 21 que dice, habrá falsos cristos y falsos profetas. Vamos a hablar del ítem 9, caracteres del verdadero profeta. Ya hemos hablado un poco de los falsos profetas, hablaremos de los verdaderos profetas, ¿no? Algunos que recién se incorporan al tema dirán, pues, ¿qué estás hablando de profetas, en esta época actual, ¿no? De los profetas, la mayoría de personas lo asocian a épocas anteriores, ¿no? A siglos atrás. Sin embargo, no se trata solamente de predecir el futuro o tener clarividencia o mostrar cosas que van a suceder en el futuro, sino simplemente trasladar mensajes de moral muy alta hacia el ser humano, ¿no? Y para que éste pueda mejorar, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Y nos empieza diciendo este ítem que hemos leído, que aparecerán muchos personajes mentirosos o falsos, sobre todo en épocas de transformación, dice, ¿no? Épocas de cambio. Y justo estamos viviendo pues un cambio, ¿no? El planeta está convulsionado por tantos eventos y situaciones que suceden alrededor del mundo, como preludio a lo que es la transformación del planeta, ¿no? O sea, estamos inmersos en una ley divina que se llama la ley del progreso, y el planeta también progresa y evoluciona, al igual que los seres humanos, ¿no? Entonces, en una época de esta naturaleza como estamos ahora, aparecerán pues muchos impostores, ¿no? Entonces, eh, hay que tener, como bien han comentado ustedes, aparte de todos los conocimientos y la información que podemos interiorizar del mensaje de Jesús, de la doctrina espírita, hay que tener también sentido común, como siempre lo decía el profesor Kardec, ¿no? Sentido común, y él dio ejemplo de ello, ¿no? Pero lamentablemente, pues el sentido común no es el más común de los sentidos, ¿no? Hace algunos años yo recuerdo, hubo también un episodio nefasto, ¿no? Creo que fue en Granada, ocurrió un suicidio masivo impulsado por un falso profeta que los convenció de tal forma a los que lo seguían, diciéndoles que al suicidarse iban a ir todos al paraíso junto con él, ¿no? Que iban a ir todos al cielo. Obviamente fue una desgracia, pues, que marcó ahí un hecho muy, muy fuerte, muy feo, ¿no? Pero así como ese, hay muchos, de repente no con tantas, resultados tan nefastos, pero sí hay muchos, ¿no? Hay muchos. Y tenemos que entender, ¿no? Que Dios, como dice esta lectura, eh, como dice, no va a enviar pues a un ignorante a dirigir un ejército, como si no tiene que ser un general bien preparado, para un estratega, una persona preparada, ¿no? Entonces, las misiones, mientras más grandes son, las personas que están a cargo de ellas tienen que ser también más preparados, más capaces, ¿no? Y así podemos analizar a través de la historia los grandes avatares que han venido a la Tierra, espíritus elevados, que han venido a la Tierra a dejar grandes mensajes, ¿no? Gandhi, Buda, ¿no? Y tantos otros, ¿no? La misma Teresa de Calcuta, ¿no? La Madre Teresa. Grandes mensajes, grandes reflexiones para la humanidad, ¿no? Ninguno de ellos inmersos en corrupciones o en actos deshonestos o de lucro, ¿no? Entonces tenemos que estar muy, muy atentos, ¿no? Entonces, aquella persona que está dirigiendo o emitiendo mensajes o dando opiniones,
Tiene que ser una persona, pues, que conozca, que tenga inteligencia y sobre todo moral, ¿no? Sobre todo moral, eso es lo principal, ¿no? Y como dicen acá, es muy interesante que estas cualidades van acompañadas de algo que son que es muy interesante de ver, ¿no? Que es la humildad, ¿no? La humildad y el espíritu de caridad, ¿no? Entonces, por muy grande que sea la persona, no debe caer nunca en esas ínfulas de su superioridad, ¿no? De sentirse más que los demás, ¿no? Por muy erudita, por muy empática que pudiera resultar, ¿no? Entonces, pero sí, es cierto, la persona que viene a transmitir o enseñar tiene que tener una superioridad que se note, ¿no? En su inteligencia, en sus actos, en su moral, en las virtudes que manifiesta o que se le puede seguir, ¿no? Sobre todo en la parte moral, ¿no? En la parte moral más que todo, ¿no? Y las cosas que haga tienen que dejar huella, ¿no? Como bien mencionaron ustedes, chicos Xavier o el mismo Divaldo, ¿no? Eh, Podemos ver que una persona como él, persona sencilla, ha dejado una obra maravillosa, ¿no? Que queda ahí todavía el logro de su obra ya en Brasil, ¿no? Prácticamente es una ciudad, ¿no? Dedicada a la ayuda social y no solamente a la parte social, sino a la parte de la educación y a la formación espiritual también de las personas que allí recoge y ampara. Ahora ya cuenta con recursos propios y también del Estado, ¿no? Todos los libros que se compran van las ganancias al 100% destinadas a la obra social, ¿no? Entonces, miren ese tipo de ejemplos, ¿no? Entonces, y como dice, él nunca dijo yo soy enviado de Dios o soy un avatar y soy el hermano de Jesús o qué sé yo, ¿no? Jamás se le vio una manifestación de esa naturaleza ni a Chico ni a Divaldo, lo menciono a ellos por lo que están más cerca de nosotros, ¿no? Entonces, no es necesario que lo digan, ellos mediante sus actos y a otras personas hablan de ellos, ¿no? Ellos no necesitan hablar de sí mismos, ¿no? Eh, lo que pasa con los falsos enviados, las personas que buscan otros intereses, ellos sí dicen, ¿no? Que son como que son enviados de Dios, ¿no? Y la mayoría de casos, inclusive que han caído en desgracias o situaciones indeseadas, dicen pues llamarse enviados de Dios, ¿no? Entonces, ante la simpleza y la sencillez y la modestia de los verdaderos, los falsos son pues orgullosos, engreídos, altaneros y mentirosos, ¿no? Entonces, pero lamentablemente, como hay un hambre espiritual y deseo de creer en algo, la gente cae, pues, cae en sus redes, ¿no? Cae en las redes de estas personas que inescrupulosamente eh, lucran, ¿no? Hemos visto casos donde, como mencionó una hermana, ¿no? Los símbolos materiales, que la arena, que la astilla, que la tierra de Tierra Santa, que la astilla del madero de la cruz, qué sé yo. Y lucran con eso, y en realidad son cosas que la mayoría de las veces son falsas, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana es creer en algo para poder, en base a esa fe, mover nuestra psique, nuestra mente y curarnos, por ejemplo, ¿no? Y bien decían ustedes, ¿no? La mayoría de las personas quieren que los curen,
no quieren curarse, quieren que los curen, ¿no? Los sanen, que alguien, un tercero, haga algo maravilloso, mágico, o los llamados milagros, ¿no? Sobrenaturales, para que la enfermedad o la dolencia o el problema desaparezca, ¿no? Sin esfuerzo propio. Esos casos, muchos casos hemos tenido en las casas, en la casa espírita, donde hay gente que viene y que quiere que los curen, pues que los ayuden, que se armonicen, y cuando ya logran armonizarse, se les dice que hay que hacer un trabajo interior, transformarse moralmente, no les gusta, quieren seguir siendo como son, pero que de afuera venga la ayuda. Y como de verdad viene la ayuda, se siente mejor y se van, se desaparecen, ¿no? Y después cuando vuelven los problemas, porque no hubo la transformación, nuevamente aparecen en las casas espíritas a solicitar nuevamente ayuda, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Tengamos, porque por eso, basta que alguien hable un poco fluidamente, como decimos acá, que tenga mucho floro o don de convencimiento, palabras bonitas, mensajes que manejen la emoción de las personas. Entonces las personas ya no van a pensar, ni reflexionar, ni razonar sobre el hecho, sino simplemente la emoción les gana y caen, ¿no? Por eso es que estos aprovechan y lucran. Lucran, como dice acá, bien fuerte, explotan la credulidad ajena y fácil es vivir a expensas de aquellos que lo siguen, ¿no? A través de muchas formas hay esas modalidades de poder utilizar a la gente que lo sigue, ¿no? Tenemos pues ahora las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, los productos digitales, las suscripciones a cuentas, las donaciones, una serie de cosas que algún inicio pueden ser gratis, pero del hecho de registrarse o descargar una aplicación o lo que sea, ya estás ayudando a que esa persona lucre, ¿no? Y muchos que se dedican a eso, ¿no? Entonces, y después ya vendrán las cuotas, y como alguien mencionaba acá también, ¿no? Al inicio es gratis, pero después ya comienzan a cobrar, ¿no? Entonces, a cobrar en nombre de Dios, ¿no? Entonces, eso es más complicado aún, sobre todo porque sabemos que esas personas se están endeudando, ¿no? En cuanto a los espíritas, los espíritas no es que seamos perfectos, no lo somos. Creo que nadie lo es acá en el planeta Tierra. Sin embargo, un verdadero espírita, como dijo el profesor Kardec, se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral, ¿no? Y por los esfuerzos que hace para controlar sus malas inclinaciones. Todos tenemos malas inclinaciones, tenemos nuestro lado que aún nos falta trabajar, pero nos esforzamos o debemos esforzarnos en controlar esas malas, esos malos deseos, esas malas inclinaciones que tenemos aún como seres imperfectos, ¿no? Entonces, esa es una forma de reconocer a aquellos que están en ese proceso de cambio sincero y que quieren ser mejores seguidores de Cristo y no simplemente de manera externa y con mentiras o hipocresía, ¿no? Entonces, tenemos que buscar ser coherentes, ¿no? Coherentes, humildes y no estar jactándonos de ser algo que en realidad no lo somos, ¿no? Tengamos cuidado, sentido común, analizar siempre las cosas que nos dicen. Si nos dicen cosas que no están alineadas con los mensajes de Jesús, desconfiar, desconfiar, hay que desconfiar siempre. Y aquel que digamos esté con buena intención nunca se va a molestar porque desconfían de él, ¿no? El que es mentiroso o quiere estafar, ese sí se va a molestar porque desconfía, ¿no? Ténganlo en cuenta. Muy bien.
Muchísimas gracias por su atención, mis queridos hermanos.